¿A ustedes también les pasa esto? Compran esas zanahorias crujientes, firmes y jugosas en el supermercado, o las traen frescas del huerto. Las guardan en la nevera pensando en esa sopa o ensalada deliciosa del fin de semana. Pero cuando las van a usar, ¡sorpresa! Están blandas, arrugadas y totalmente mustias. ¿Les suena familiar? Hoy vamos a ponerle fin a este problema de una vez por todas. Les voy a mostrar un método genial, casi olvidado, que les permitirá mantener las zanahorias frescas no solo por semanas, sino por meses. Y lo más sorprendente es que no necesitan una bodega ni un sótano. El truco es increíblemente simple y accesible para cualquiera. Se van a quedar en shock cuando se den cuenta de lo que han estado haciendo mal todo este tiempo. Por cierto, cuéntenme ahora mismo en los comentarios. ¿Cuál ha sido su peor fracaso épico guardando verduras? Seguro que todos tenemos alguna historia divertida. Ríamos un poco. Antes de pasar al método en sí, analicemos por qué la zanahoria es tan caprichosa. Entender al enemigo es la mitad de la batalla ganada. La razón principal por la que se echa a perder tan rápido es la pérdida de humedad. Este tubérculo está compuesto en un 90% de agua, y su piel delgada permite que la evapore rápidamente, especialmente en el aire seco de la nevera. El resultado es esa textura flácida y la pérdida total de lo crujiente. El segundo enemigo es la pudrición, causada por bacterias y hongos. Cualquier daño, incluso microscópico, en la piel se convierte en una puerta de entrada para ellos. Y el tercero, el enemigo oculto, es el gas etileno. Muchas frutas y verduras lo liberan, como las manzanas, los plátanos y los tomates. Para la zanahoria, el etileno es una señal de envejecimiento. Bajo su efecto, empieza a amargarse y a estropearse mucho más rápido. Así que, si guardan zanahorias cerca de manzanas, en realidad están acelerando su final. Estos tres factores, la deshidratación, la pudrición y el etileno, son los que vamos a neutralizar con nuestro método. Bien, empecemos con la autopsia del problema. El error más común, la equivocación que comete el 99% de la gente, es guardar las zanahorias en una bolsa de plástico cerrada. Parece lógico, ¿verdad? Pensamos que la bolsa retiene la humedad. Sí, es cierto, pero al mismo tiempo crea un problema mucho más grave. Dentro de ese paquete hermético, la zanahoria sigue respirando, liberando dióxido de carbono y humedad. Esta humedad no tiene dónde evaporarse y se condensa, depositándose en las paredes de la bolsa y, lo que es peor, sobre las propias hortalizas. El resultado es un ambiente húmedo perfecto. Es un auténtico invernadero ideal para el desarrollo de moho y bacterias que provocan la pudrición. La zanahoria no solo se marchita, sino que empieza a cubrirse de una capa viscosa y a pudrirse, y esto sucede muy rápido. Si insistes en usar una bolsa de plástico, esta debe ser especial y estar perforada, o bien tienes que hacerle tú mismo muchos agujeros. Pero incluso así, es una solución temporal de solo unos días, nada más. Para el almacenamiento a largo plazo, este método está totalmente desaconsejado, ya que causa mucho más daño que beneficio. Visualmente, el resultado es una zanahoria en una bolsa empañada, cubierta de moho. El segundo error más grave, especialmente para quienes cultivan zanahorias o las compran en manojos, es almacenarlas junto con el follaje. Esa exuberante capa verde se ve muy fresca y bonita, pero para la raíz, es un auténtico vampiro. Tras la cosecha, las hojas continúan vivas y activamente evaporan la humedad, extrayéndola directamente de la zanahoria. Puede hacer la prueba. Deje una zanahoria con sus hojas y a otra córteselas. En solo 1 o 2 días, la primera estará visiblemente más blanda y mustia. El follaje no solo succiona el agua del tubérculo, sino también los nutrientes, lo que la hace menos sabrosa y menos nutritiva. Por lo tanto, lo primero que debe hacer al traer las zanahorias del huerto o del mercado es quitar las hojas inmediatamente, y no se trata solo de arrancarlas. Debe cortarlas con un cuchillo bien afilado, dejando un pequeño rabillo de aproximadamente 1 o 2 centímetros de largo.
Esto ayuda a sellar la parte superior y a ralentizar los procesos de marchitamiento. Recuerde, ese hermoso follaje es el principal enemigo de la conservación a largo plazo. En pantalla, se puede mostrar cómo cortar correctamente el follaje, dejando el pequeño rabillo. El tercer error común es lavar meticulosamente las zanahorias antes de guardarlas para su almacenamiento. A primera vista, esto parece correcto desde el punto de vista de la higiene. Eliminamos la tierra y con ella los microbios. Pero en la práctica, sucede exactamente lo contrario. La capa de tierra que cubre la zanahoria es su defensa natural. Esta capa protege su fina piel del resecamiento y del daño mecánico. Cuando frotamos activamente la zanahoria con un cepillo bajo el chorro de agua, inevitablemente le causamos microrrasguños. Aunque no sean visibles a simple vista, para las bacterias son una puerta de entrada. Además, una zanahoria húmeda es mucho más propensa a pudrirse. Por lo tanto, no se deben lavar los tubérculos si el objetivo es un almacenamiento prolongado. Lo máximo que se puede hacer es sacudir suavemente con las manos los terrones de tierra y dejar que la zanahoria se seque completamente a la sombra. Deberá lavarla justo antes de cocinarla. Si, por el contrario, ha comprado zanahorias que ya vienen lavadas de la tienda, sepa que su vida útil será a priori más corta y deberá secarlas con especial cuidado antes de guardarlas. A modo de ejemplo, comparemos 2 zanahorias al cabo de un mes, una lavada y una sin lavar. Profundicemos ahora en esa vecindad fatal que mencionamos al comienzo. Guardar zanahorias cerca de ciertos alimentos puede acortar su vida útil drásticamente. El principal enemigo, como ya sabemos, es el gas etileno. Este actúa sobre las verduras como una hormona de envejecimiento. Y los principales productores de etileno en tu nevera o despensa son las manzanas, las peras, los plátanos, los albaricoques, los melocotones y los tomates. Poner un manojo de zanahorias al lado de una cesta de manzanas es, sencillamente, como alojarlas junto a una fábrica de producción de veneno. Bajo el efecto del etileno, la zanahoria no solo se estropea más rápido, sino que también adquiere un sabor amargo muy pronunciado debido a la producción de compuestos específicos, los terpenoides. Lo mismo ocurre con las patatas. Aunque éstas no desprenden tanto etileno, generan otro problema. La patata respira y libera humedad. Esto aumenta el ambiente húmedo a su alrededor, lo que provoca la putrefacción de la zanahoria. La zanahoria, a su vez, puede hacer que la patata germine o brote. Los vecinos ideales para la zanahoria son otros tubérculos, como la remolacha o el apionabo, raíz de apio. Recuerda esta sencilla regla: las frutas y las zanahorias deben vivir en lugares separados. Podríamos mostrar una infografía con los amigos y enemigos de las zanahorias a la hora de almacenarlas, incluso después de corregir todos los errores anteriores. El simple hecho de tener un refrigerador no garantiza el éxito. El compartimento de verduras del frigorífico estándar, de hecho, no suele ser el lugar más idóneo para la conservación prolongada de las zanahorias. ¿Por qué? Primero, porque suele ser demasiado seco. El sistema No Frost, que evita la acumulación de hielo, funciona gracias a la circulación constante de aire seco. Este aire, sin piedad, extrae la humedad de nuestras verduras. En segundo lugar, está la temperatura. La temperatura ideal para conservar la zanahoria debe estar cerca de los 0 grados centígrados, con una humedad relativa del 90 al 95%. Sin embargo, en el cajón de verduras del frigorífico, la temperatura oscila normalmente entre los 4 y los 6 grados positivos y la humedad es mucho menor. A esta temperatura, los procesos vitales de la zanahoria no se detienen por completo. Sigue respirando y consumiendo sus propios recursos. En tercer lugar, está la ya mencionada convivencia. En un mismo cajón, a menudo terminan juntándose las manzanas, los tomates y otros enemigos declarados de la zanahoria. Por lo tanto, limitarse a tirar las zanahorias en el cajón de verduras es una solución que solo funciona durante 1 o 2 semanas, nada más.
Para lograr una conservación realmente duradera, necesitamos crear para ellas condiciones especiales, casi perfectas. Ya que hemos identificado los errores más comunes, es hora de pasar a la preparación. Y todo comienza con la correcta elección de la zanahoria. No cualquier zanahoria es apta para guardarse por mucho tiempo. Si esperan que estos tubérculos duren meses, la selección debe ser tan rigurosa como un casting de estrellas. El ejemplar perfecto debe sentirse firme, crujiente, sin el menor atisbo de marchitez. Inspeccionen cada pieza cuidadosamente. Busquen la ausencia total de grietas, cortes, manchas oscuras o cualquier señal de pudrición. Cualquier daño, por pequeño que sea, es un foco potencial de deterioro que podría arruinar el lote completo. El tamaño también importa. Las variedades de maduración media o tardía son las mejores, especialmente si tienen un tamaño mediano. Son uniformes y presentan esa forma cónica o cilíndrica clásica. Eviten las zanahorias demasiado grandes o deformes, ya que suelen tener un corazón fibroso y se conservan peor. Las variedades tempranas, sobre todo las zanahorias pequeñas y tiernas, están pensadas para ser consumidas de inmediato. Y un detalle crucial: no elijan zanahorias con la cabeza verde. Esto indica que esa sección estuvo expuesta al sol, lo que le confiere un sabor amargo. Y por supuesto, descarten cualquier zanahoria que ya esté germinando. Si dedican un poco de tiempo a esta selección minuciosa, estarán poniendo las bases sólidas para un almacenamiento exitoso. Efecto visual: mostrar la zanahoria ideal y, a su lado, ejemplos fallidos con defectos visibles. El siguiente paso crucial es el recorte adecuado. Ya mencionamos que el follaje debe retirarse de inmediato, pero la forma exacta de hacerlo es toda una ciencia. Simplemente arrancar las hojas con las manos es una mala idea. De esa manera podría dañar la corona de la raíz, dejando una herida abierta que se convertiría en presa fácil para los microorganismos. La forma correcta de proceder es utilizando un cuchillo afilado y limpio. El recorte debe realizarse en dos fases. Primero, se corta el follaje en sí. Luego, con un segundo corte, se elimina la corona del tubérculo, literalmente medio centímetro o 1 centímetro, justo hasta donde comenzaban a brotar las hojas. ¿Por qué es necesario esto? Este recorte doble persigue dos objetivos. En primer lugar, nos aseguramos de eliminar todos los puntos de crecimiento, evitando que la zanahoria intente brotar durante el almacenamiento, desperdiciando sus reservas y nutrientes. En segundo lugar, el corte liso y uniforme se seca con el tiempo y forma una capa protectora que impide tanto la pérdida de humedad como la entrada de bacterias. De la misma manera, si está presente, debe recortarse el extremo delgado o la punta de la zanahoria. Este sencillo procedimiento aumenta significativamente las posibilidades de que la raíz se conserve hasta la primavera en perfectas condiciones. A continuación, mostraremos claramente el proceso de doble recorte en primer plano: el secado. Este es un paso que muchos subestiman o se saltan por completo, lo cual es un grave error. Es tan crucial como el corte adecuado. ¿Recuerdan que mencionamos que la humedad es el principal enemigo durante el almacenamiento, ya que es lo que provoca la putrefacción? Pues bien, incluso si no han lavado las zanahorias, sino que las han traído de una tierra húmeda o las compraron en la tienda donde suelen rociarlas, sigue habiendo un exceso de humedad en su superficie. Esta humedad debe eliminarse antes de meter los cultivos en nuestro sarcófago. Para ello, deben extender las zanahorias en una sola capa, en un lugar seco, oscuro y, sobre todo, bien ventilado. Un balcón acristalado, una terraza, un garaje o incluso una simple habitación con la ventana abierta son ideales, siempre y cuando no reciban luz solar directa. La luz solar puede provocar que se marchiten y que la parte superior de los cuellos se ponga verde. Coloquen las zanahorias sobre papel de periódico, tela de saco o cartón y déjenlas así durante varias horas, o preferiblemente, un día entero. De vez en cuando, denles la vuelta para asegurar que se sequen de manera uniforme por todos los lados.
El objetivo no es marchitar la zanahoria, sino simplemente eliminar la humedad superficial. Tras este proceso de secado, los cortes realizados en la parte superior y las puntas deben cicatrizar o acorcharse ligeramente. Esta es la señal de que la zanahoria está lista para el siguiente paso. Muy bien, nuestras zanahorias ya están seleccionadas, cortadas y perfectamente secas. Están listas para el siguiente paso. Ha llegado el momento de revelar el secreto y hablarles del método de conservación más ingenioso. Es antiquísimo. Lo usaban nuestras bisabuelas, que no tenían nevera, pero sí la imperiosa necesidad de guardar la cosecha hasta la primavera. La clave de este método es recrear para la zanahoria un entorno lo más parecido posible a sus condiciones naturales, la tierra. En esencia, la vamos a engañar, haciéndole creer que aún sigue enterrada en el huerto. Para esto, solo necesitamos 3 cosas. La primera, un recipiente para almacenar. Puede ser una caja de madera, un tupper de plástico, un balde esmaltado o incluso una caja de cartón resistente. Lo fundamental es que el envase esté limpio, seco y sea opaco. El segundo elemento es, por supuesto, las propias zanahorias. Y el tercero es nuestro ingrediente secreto, el material de relleno, que es el que hará toda la magia. Este material de relleno cumplirá varias funciones a la vez. Aislar cada zanahoria, mantener la humedad y la temperatura estables y evitar el desarrollo de microbios. Analicemos ahora qué podemos utilizar. Miren las diferentes opciones de recipientes y mientras tanto, les daré una pista sutil sobre nuestro relleno. Sin mostrárselo todavía, el material de relleno principal y el más clásico para nuestro método es la arena común. Pero, ojo, no corran a buscarla al arenero infantil más cercano. La arena que necesitamos tiene que ser especial. La opción ideal es la arena de río limpia o la arena de construcción, pero que no sea ni demasiado fina, como si fuera polvo, ni demasiado gruesa, como la grava. La arena arcillosa tampoco nos sirve, ya que tiende a apelmazarse y no permite una buena circulación del aire. El requisito fundamental es que la arena debe estar moderadamente húmeda, no empapada de forma que gotee agua, pero tampoco completamente seca. ¿Cómo comprobamos el punto de humedad perfecto? Aprieten un puñado de arena en el puño. Debería compactarse formando un terrón, pero al abrir la mano, este debe desmoronarse fácilmente. Si no se compacta, está demasiado seca, y si chorrea agua, está demasiado mojada. La arena seca absorberá la humedad de los vegetales, mientras que la arena demasiado húmeda provocará la putrefacción. Antes de usarla, toda arena, especialmente la que ha sido recogida del exterior, debe ser esterilizada. Es necesario calentarla en el horno o en una bandeja al fuego para matar cualquier posible espora de hongo o larva de plaga. Después de este proceso, debemos dejarla enfriar y luego humedecerla ligeramente con un pulverizador hasta alcanzar la consistencia adecuada. Es un paso que requiere un poco de esfuerzo, pero créanme, el resultado vale la pena. ¿Qué pasa si no tienes arena a mano o simplemente no quieres complicarte la vida con el proceso de secado o de humedecimiento? Tenemos una alternativa fantástica: el serrín de coníferas. No es solo un material de relleno, es un conservante natural increíble. El serrín de pino, abeto o picea contiene fitoncidas. Estas son sustancias volátiles con potentes propiedades antibacterianas y antifúngicas. Actúan suprimiendo el desarrollo del moho y la putrefacción, creando un ambiente estéril y saludable para nuestras zanahorias. A diferencia de la arena, el serrín no necesita ninguna preparación especial. Simplemente basta con comprar una bolsa en la tienda de mascotas, sí, el que usan para roedores, o en el centro de jardinería. Debe estar seco, limpio y libre de astillas grandes o suciedad. El serrín absorbe perfectamente el exceso de humedad, si es que aparece, y al mismo tiempo crea una capa de aire alrededor de los tubérculos, permitiéndoles respirar. El único detalle a tener en cuenta es que el serrín de árboles de hoja caduca
como el roble o el abedul, no sirve para almacenar zanahorias, ya que puede contener taninos que afectan el sabor. Necesitamos exclusivamente coníferas. Es un método fácil, limpio y extremadamente eficaz, que funciona de maravilla. Pausa para demostración. A continuación, les mostramos una bolsa de serrín de coníferas. La tercera opción, quizás la más peculiar, pero no por ello menos efectiva como material de relleno, es el musgo esfagno. Si vives cerca de un bosque o en una zona húmeda o pantanosa, puedes conseguirlo fácilmente. También lo venden en tiendas de jardinería, ya que es muy utilizado para el cultivo de orquídeas. El musgo esfagno es simplemente excepcional por sus propiedades conservantes. En primer lugar, es increíblemente higroscópico, es decir, tiene la capacidad de absorber hasta 20 veces su propio peso en humedad. Esto significa que capturará cualquier exceso de condensación o humedad, manteniendo un equilibrio perfecto. En segundo lugar, y esto es clave, el esfagno contiene una sustancia llamada esfagnol, que es un poderosísimo antiséptico natural. No es casualidad que, incluso durante las guerras, se utilizara como material de vendaje, ya que tiene un gran poder desinfectante. De igual forma, desinfectará nuestras zanahorias, suprimiendo y deteniendo por completo cualquier proceso de putrefacción. Antes de usarlo, el musgo debe secarse un poco, pero no del todo. Debe quedar ligeramente húmedo y elástico, no crujiente. Almacenar las zanahorias en musgo esfagno es, podríamos decir, la opción premium que ofrece una garantía de conservación cercana al 100%. A continuación, les mostramos cómo se ve el musgo esfagno. Pasemos ahora a la elección del hogar de nuestras zanahorias. El recipiente es fundamental. La opción ideal es una caja de madera, de tamaño moderado, con capacidad de hasta 20 kilogramos. La madera es un material transpirable que ayuda a mantener el microclima adecuado. Si la caja tiene rendijas, lo ideal es forrarlas por dentro con papel o cartón para evitar que el material de relleno se esparza. Una excelente alternativa son las cajas de cartón grueso, como las que se usan para electrodomésticos o alimentos. Son gratuitas y mantienen muy bien su forma. También sirven los contenedores de almacenamiento de plástico, pero es recomendable hacerles algunos agujeros pequeños en las paredes y la tapa para asegurar una buena ventilación. Incluso se pueden usar baldes o cazuelas esmaltadas viejas. Lo importante es que el esmalte no esté astillado. De lo contrario, el metal empezará a oxidarse y entrará en contacto con los vegetales. El tamaño del recipiente es crucial. En contenedores demasiado grandes, las capas inferiores de zanahorias podrían aplastarse por el peso de las superiores. Es mucho mejor utilizar varias cajas más pequeñas que una sola y enorme. Y por supuesto, antes de usar cualquier recipiente, este debe ser lavado a fondo, secado y, si es posible, desinfectado, por ejemplo, con una solución de permanganato de potasio. Llegamos al momento más crucial, la técnica de almacenamiento. Aquí, la precisión y el cumplimiento de unas pocas reglas sencillas son clave. Imaginen que están jugando al Tetris, donde cada zanahoria es una pieza valiosa. Nuestro objetivo es colocarlas de forma que se conserven en perfecto estado durante todo el invierno. Independientemente del material de relleno que elijan, arena, serrín o musgo, el principio es el mismo. Vamos a crear una especie de tarta o pastel en capas. El apilado debe hacerse con sumo cuidado para no dañar las zanahorias. No deben arrojarse a la caja ni compactarse. Cada capa de relleno debe cubrir por completo la capa anterior de zanahorias, sin dejar ningún espacio libre. Esto creará una cápsula individual para cada zanahoria, protegiéndola de la deshidratación y del contacto con sus vecinas. Si una zanahoria comienza a estropearse, gracias a este aislamiento, la podredumbre no se propagará al resto. Este sencillo principio de separación es la clave del éxito. Analicemos paso a paso cómo se lleva a cabo este proceso. Empecemos la demostración de apilado, usando como ejemplo una caja y arena. Bien, el primer paso es crear nuestra capa base, o lo que llamaremos el colchón.
Tomamos el recipiente, ya sea una caja, un cajón o un balde, que debe estar limpio y completamente seco. En el fondo, colocamos una capa generosa del material de relleno que hayamos elegido: arena, aserrín o musgo. El grosor de esta capa inicial, la base, debe ser de unos 3 a 5 centímetros aproximadamente. No escatime material. Esta capa actuará como amortiguador y, lo más importante, absorberá el exceso de humedad que pudiera acumularse en el fondo del recipiente. Alícela suavemente con la mano para asegurarnos de que quede una superficie nivelada. Si utiliza arena, recuerde verificar que tenga el punto de humedad correcto, tal como mencionamos anteriormente. Si opta por aserrín o musgo, estos deben estar secos o apenas ligeramente humedecidos. Este colchón es, de hecho, el cimiento de nuestro almacenamiento. De la calidad de esta base depende la protección de la capa inferior de zanahorias, la cual soportará la carga principal. Una vez que la capa base esté lista, podemos comenzar a colocar la primera hilera de nuestros tubérculos. A continuación, les mostramos el proceso de vertido y nivelación de esta primera capa de arena. Paso 2. La disposición de las zanahorias. Sobre la base o cama de material de relleno que hemos preparado, comenzaremos a colocar con mucho cuidado la primera capa de zanahorias. Aquí reside una regla de oro fundamental, que no se debe romper bajo ninguna circunstancia. Las zanahorias jamás deben tocarse entre sí. Deben mantener una distancia mínima de 1 o 2 centímetros de separación. Tampoco deben rozar las paredes de la caja. ¿Por qué es crucial esto? En primer lugar, el contacto directo es la vía de transmisión de cualquier infección. Si una zanahoria enferma, contaminará inmediatamente a todas las que estén tocando. En segundo lugar, los puntos de contacto son zonas donde se interrumpe la circulación del aire y puede acumularse humedad, lo cual, inevitablemente, conduce a la pudrición. Coloque las zanahorias en una sola fila, como si fueran soldados en un desfile, dejando siempre espacio libre entre ellas. Una vez completada la primera capa, tomamos el material de relleno y lo vertemos por encima, de manera cuidadosa, pero abundante. Asegúrese de que cubra por completo todos los tubérculos y que rellene cada espacio vacío. La capa de relleno que quede sobre las zanahorias debe tener un grosor de 2 o 3 centímetros. El resultado final debe ser una capa de zanahorias totalmente sumergida en el material protector. A continuación, les mostramos la disposición de las zanahorias y cómo cubrirlas con arena o el material de relleno. El tercer paso: los toques finales. Encima de la primera capa de zanahorias, que ya está totalmente cubierta, empezamos a colocar la segunda. La técnica es exactamente la misma. Distribuimos las raíces de manera que no se toquen entre sí ni con las paredes del cajón. Podemos colocarlas de forma escalonada respecto a la capa inferior. De nuevo, cubrimos generosamente con el material de relleno, ocultando completamente las zanahorias. Repetimos este procedimiento capa por capa, hasta que el cajón esté lleno o hasta que se nos acaben las zanahorias. Es crucial no llenar la caja hasta el borde. Deja un espacio libre de 5 a 10 centímetros en la parte superior. La capa superior, la última de todas, debe ser obligatoriamente una capa de material de relleno, con un grosor mínimo de 5 centímetros. Esta servirá de manta, protegiendo las zanahorias de los cambios de temperatura y de la luz. Una vez que el cajón esté lleno, no es necesario cerrarlo herméticamente con una tapa. Es mejor cubrirlo con un trozo de cartón o arpillera, para permitir una mínima circulación de aire, protegiéndolas al mismo tiempo de la luz. ¡Listo! Nuestras zanahorias ya están empaquetadas y listas para pasar el invierno. Solo nos queda encontrarles el lugar adecuado. Ahora les mostramos el cajón completamente lleno. Hablemos ahora de la ubicación ideal para esta valiosa caja. El lugar perfecto para guardar zanahorias debe cumplir 3 requisitos fundamentales: oscuridad, frescura y estabilidad. La temperatura óptima oscila entre 0 y 2 grados Celsius.
En cuanto a la humedad, debe rondar el 90 o 95%. Bajo estas condiciones, los procesos vitales de la raíz se ralentizan considerablemente, entrando en un estado de latencia o letargo. Sin duda, el lugar ideal es un sótano o una bodega. Pero, ¿qué alternativas tienen los habitantes de la ciudad? Una excelente opción es un balcón o una logia acristalada, pero que no esté aislada ni climatizada. En invierno, estos espacios suelen mantener la temperatura adecuada. Lo crucial es asegurarse de que la caja no esté expuesta directamente al sol y, sobre todo, que la temperatura nunca baje de 0 grados. Si llegan heladas fuertes, será necesario cubrir la caja con mantas viejas o poliestireno para evitar que las zanahorias se congelen. Si una zanahoria se congela y luego se descongela, se vuelve blanda y aguada. También puede servir una despensa o un vestíbulo fresco, siempre y cuando la temperatura no exceda los 5 o 6 grados. Recuerde, cuanto mayor sea la temperatura, menor será el tiempo de conservación. Si las zanahorias están en un ambiente cálido, empezarán a germinar y perderán rápidamente su calidad. Pero, ¿qué pasa si no tienes ni sótano ni un balcón frío, solo un piso cálido en la ciudad? ¿Significa eso que el método no funciona para ti? En absoluto. Podemos adaptarlo. Obviamente, no vas a poder guardar varios sacos de zanahorias de esta manera, pero conservar un par o 3 de kilos durante 1 o 2 meses es totalmente posible. Para esto, no necesitaremos una caja grande, sino un pequeño contenedor de plástico con tapa. La tecnología es la misma. En el fondo ponemos el material de relleno. En un apartamento, lo más cómodo es usar serrín seco de pino o musgo, para no tener que lidiar con arena húmeda. Colocamos una capa de zanahorias, cubrimos, y así sucesivamente. Es fundamental hacer varios agujeros pequeños en la tapa del contenedor para asegurar la ventilación. ¿Y dónde lo guardamos? Busca el lugar más fresco de tu apartamento. Puede ser el suelo cerca de la puerta del balcón, dentro de un armario que esté pegado a la pared exterior, la más fría de la casa, o en la parte inferior de la nevera, en el cajón de las verduras. Sí, volvemos al frigorífico. Pero ahora nuestra zanahoria estará protegida de forma segura en su cápsula contra la deshidratación y el contacto con otros alimentos. En estas condiciones, durará muchas veces más que si estuviera simplemente en una bolsa. Es una excelente solución intermedia para la vida en un piso. El último punto, pero no por ello menos importante, es la inspección y el mantenimiento periódicos. Incluso con un almacenamiento ideal, vale la pena revisar las reservas al menos una vez al mes. Destape con cuidado la capa superior y examine varias zanahorias. Deben estar firmes y secas al tacto. Si nota que el material de relleno está demasiado húmedo, o por el contrario, muy seco, debe corregirlo. El exceso de humedad en la arena o el acerrín puede provocar la pudrición. En ese caso, la caja debe trasladarse a un lugar más seco y ventilado. Si el sustrato se ha secado completamente y nota que las zanahorias pierden turgencia, puede rociar la capa superior muy suavemente con agua de un pulverizador. Pero no se exceda. Si descubre algún tubérculo dañado, con una mancha de moho o podredumbre, debe retirarlo de inmediato, y también eliminar todo el sustrato que lo rodeaba. El lugar donde se encontraba puede espolvorearse con tiza triturada o ceniza para desinfectar. Estas inspecciones regulares le ayudarán a detectar el problema a tiempo y salvar la mayor parte de la cosecha. Su atención es la mejor garantía para una vida larga y feliz de sus zanahorias. Así que, vamos a resumir. Se acabaron las verduras marchitas y podridas en la nevera. Juntos desmentimos los mitos principales y aprendimos un método verdaderamente brillante, que ha pasado la prueba del tiempo. Imagínate esta escena. Es febrero, hay una tormenta de nieve afuera, pero tú bajas al balcón, escarbas en tu caja de arena o serrín, y sacas una zanahoria perfectamente firme, jugosa y crujiente. Parece que la acabas de cosechar. Esto no es magia,
sino la simple comprensión de la biología de la verdura y la creación de las condiciones adecuadas para ella. El secreto principal es el aislamiento de cada raíz y mantener una temperatura y humedad estables. Esto no solo conservará tus verduras, sino que también te ahorrará dinero y dolores de cabeza al evitar que tires productos echados a perder. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que realmente te haya sido útil. Si así fue, por favor, apoya el canal con un me gusta y suscríbete para no perderte otros trucos geniales. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Cuál es tu secreto principal para almacenar verduras que estás dispuesto a compartir? Escríbelo en los comentarios. Creemos juntos la mejor base de conocimiento.